Victoria cambió las cerraduras durante el funeral de David. Yo estaba allí, sosteniendo el programa conmemorativo de mi hijo, aún con el traje negro puesto, mientras veía a esa mujer de 29 años, a quien había llamado hija durante 3 años, abrir lo que alguna vez fue mi puerta principal. Había manejado directamente desde el cementerio hasta una ferretería. «Tienes 10 minutos para sacar tus cosas, viejo», dijo sin siquiera mirarme. «Esta es mi casa ahora». Antes de seguir, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Pude haber discutido, rogado o recordarle que David y yo construimos esa terraza juntos el verano pasado, que su habitación de infancia aún conservaba sus trofeos de béisbol infantil. En cambio, sonreí. Solo una pequeña sonrisa. De esas que solía darles a los sospechosos que creían ser más listos que 30 años de entrenamiento federal. Ella no tenía idea de lo que acababa de activar. «Aquí está el testamento de David», dijo Victoria, sacando un documento escrito a mano de su bolso. «Todo me pertenece, la casa, el negocio, la fundación, todo». Tomé el papel. Mis manos no temblaron. Después de 3 décadas en la unidad de informática forense del FBI, aprendes a mantenerte firme al examinar pruebas, incluso cuando esas pruebas parecen destinadas a destruir tu vida. La letra se parecía a la de David, pero había algo en esa tinta que no cuadraba. «Sé que esto es difícil para ti, James», continuó Victoria, con una voz empapada de falsa simpatía. Pero David fue claro con sus deseos. Yo era su esposa. Lo cuidé durante el cáncer. Tú solo eras, ¿qué? ¿Un conserje informático arruinado que nunca entendió su éxito? Eso dolió, pero no por las razones que ella imaginaba. Verás, Victoria sabía que yo había trabajado para el gobierno, pero asumía que había sido un empleado de bajo nivel en soporte técnico. David nunca la corrigió. Se sentía orgulloso del trabajo de su padre, pero también conocía el valor de la seguridad operacional. Lo que Victoria no sabía era que yo había pasado 30 años construyendo la unidad de informática forense más sofisticada en la historia del FBI. Había atrapado a ciberdelincuentes que se creían intocables. Había desmantelado conspiraciones financieras que cruzaban continentes. Y ahora estaba frente a lo que parecía ser un testamento falsificado. «El negocio de David vale 2.300.000», dijo Victoria, hojeando su teléfono como si revisara el clima. «Blue Bridge Technologies crece cada año. Solo la consultoría en ciberseguridad genera $500.000 anualmente. Blue Bridge, el bebé de David. Lo había iniciado en nuestro garaje hace 5 años, construyendo sistemas de seguridad digital para pequeñas empresas. Para cuando murió, ya protegían datos de compañías Fortune 500. Y luego está la Fundación David Michei», continuó Victoria. «Otros 2.300.000 en activos, todos dedicados a ayudar a familias que enfrentan el cáncer. Muy conmovedor y muy rentable. La fundación. David la había creado tras su diagnóstico, deseando ayudar a otras familias a sobrevivir el infierno financiero del tratamiento contra el cáncer. Cada dólar donado se destinaba directamente a facturas médicas, asistencia para el alquiler y servicios de consejería. O al menos, así debía ser. «Necesito que retires tus pertenencias antes de una semana», dijo Victoria. «Voy a cambiar las cerraduras otra vez mañana. También instalaré un sistema de seguridad mejor. No se puede ser demasiado cuidadosa con tanta propiedad valiosa». Fotografié el testamento con mi teléfono, sin que se notara. Solo un disparo rápido mientras fingía devolvérselo. 30 años recolectando pruebas dejan ciertos reflejos intactos. «¿Dónde estarás viviendo?», pregunté. «Derek se muda la próxima semana», respondió. «Mi novio. Llevamos 8 meses juntos». 8 meses. David llevaba muerto exactamente 4 días. «Ya veo. No me pongas esa cara, James». David sabía de Derek. Estábamos separados cuando él enfermó. Solo volví para cuidarlo porque era lo correcto. Porque soy una buena persona. Una buena persona.
La misma que empezó a salir con otro hombre mientras su esposo luchaba contra el cáncer. La que cambió las cerraduras durante su funeral. La que ya planeaba instalar a su novio en la habitación principal. El funeral fue hermoso, dije. Fue caro, respondió Victoria. $47,000. Por suerte, la fundación puede cubrir los gastos del servicio. David habría querido lo mejor. 47,000 por un servicio que no debía costar más de 15. Tomé nota mental de revisar los libros de la fundación. En mi experiencia, quien roba un poco suele haber robado mucho. Necesitaré tiempo para organizar mi nueva vivienda, dije. Tienes hasta el domingo. Derek no quiere recordatorios de David cuando se mude. Muy deprimente. Victoria caminó por la casa como si estuviera tasando una galería de arte. Tocó una lámpara aquí, enderezó un cuadro allá. Todo era suyo ahora. Todo lo que David había construido, trabajado, soñado para dejar a familias como la nuestra. Ah, James, llamó desde la cocina. Necesito que retires todas las fotos de David, las del salón, el pasillo, todas. No es saludable ver recordatorios constantes. Estoy tratando de sanar y seguir adelante. Seguir adelante. 4 días después de enterrar a su esposo. Recogí mis cosas con método, ropa, documentos personales, mi maletín con el portátil. El portátil era del FBI, técnicamente retirado, pero aún tenía software capaz de abrir secretos digitales como una lata. Mientras empacaba, observé la foto del testamento con más atención. El papel parecía auténtico. La letra también. Pero había algo extraño en la composición de la tinta. Las tintas modernas, bajo ciertas condiciones de luz, muestran patrones de oxidación. Esta tinta parecía demasiado fresca para un documento supuestamente escrito hacía 6 meses. Te contactaré sobre la transición de la fundación, le dije a Victoria al salir. No te molestes. Voy a contratar una administración profesional, gente que entienda los negocios modernos. Sin ofender, pero esto ya no es 1995. Sin ofender. Porque Victoria tenía razón, no era 1995. En 1995, la informática forense apenas existía. Los delitos informáticos los investigaban detectives que pensaban que la RAM era un carnero macho. El fraude financiero se rastreaba con documentos que podían triturarse o quemarse. Pero esto era 2024. Cada transacción dejaba huellas digitales. Cada documento llevaba metadatos. Cada mentira generaba inconsistencias rastreables, analizables y comprobables. Victoria pensaba que trataba con un anciano viudo que no entendía su mundo moderno. Estaba a punto de descubrir que yo había ayudado a construirlo. Victoria me llamó 3 días después. James, tenemos que hablar. Yo estaba en mi apartamento temporal, un lugar modesto que había alquilado mes a mes cerca del centro de Charlotte. Mi portátil estaba abierto, mostrando el análisis preliminar que había estado corriendo sobre la foto del testamento. Buenos días, Victoria. Corta el acto de cortesía. Sé lo que estás intentando. No estoy intentando nada. Estoy de luto por mi hijo. Has estado haciendo preguntas, llamando al banco, molestando a los socios de David. Eso se termina ya. Interesante. Aún no había llamado a nadie, pero alguien estaba lo suficientemente nervioso como para pensar que sí lo había hecho. Solo intentaba entender los últimos deseos de David, dije. Sus deseos están por escrito, negro sobre blanco. El testamento es legal. Lo hice validar ayer. Todo me pertenece. Y si sigues acosando a la gente con tus teorías conspirativas, presentaré una orden de restricción. ¿Teorías conspirativas? No te hagas el tonto. ¿Crees que falsifiqué ese testamento? ¿Que soy una criminal? ¿Que tu precioso hijo no pudo haber dejado todo a su esposa en lugar de a su patético padre? El veneno en su voz era impresionante. 3 días antes había interpretado a la viuda doliente. Ahora la máscara se deslizaba. Victoria,
Solo quiero asegurarme de que la Fundación de David siga ayudando a las familias necesitadas. La fundación está bien. Mejor que bien. Ya accedí a las cuentas y empecé a reestructurar los gastos. Algunas decisiones de David eran, francamente, irresponsables. ¿Accediste a las cuentas? ¿3 días después de su muerte? ¿Qué tipo de reestructuración? No es asunto tuyo. Pero ya que eres tan curioso, he identificado varios gastos innecesarios, pagos a proveedores que cobraban de más, honorarios de consultoría muy por encima del mercado. David era demasiado confiado, demasiado generoso con el dinero ajeno. ¿Podrías darme ejemplos específicos? No te debo ejemplos, James. No te debo explicaciones. No te debo nada. Ya no eres familia. Eres solo un viejo que no acepta que su hijo creció y construyó una vida que no giraba alrededor de papá. Un viejo. Ahí estaba otra vez. Ese tono despectivo que asumía que la edad significaba obsolescencia. Entiendo que estás bajo estrés, dije. Estoy bajo estrés porque no me dejas en paz, respondió. ¿Sabes lo que dice la gente? Que estás acosando a una viuda en duelo. Que estás tratando de impugnar un testamento legal solo porque tienes celos de una mujer joven y exitosa. Que no eres más que otro viejo amargado que no soporta ver triunfar a su nuera. ¿La gente decía eso? 3 días después del funeral y Victoria ya estaba manejando la opinión pública. No estoy tratando de causar problemas, le dije. Bien, porque Derek se muda mañana y no quiero que tenga que lidiar con tu drama. Es exitoso, está construyendo algo. No necesita verse arrastrado por disfunciones familiares. Derek. El novio que se mudaría a la casa de mi hijo menos de una semana después del funeral. ¿A qué se dedica Derek? Pregunté. Está en el área de desarrollo de software. En realidad entiende los negocios modernos, a diferencia de algunas personas. Me está ayudando a optimizar las operaciones de la fundación. Desarrollador de software. Ayudando a optimizar la fundación. ¡Qué conveniente! Victoria, quiero que sepas que no soy tu enemigo. Amaba a David. Solo quiero que su legado siga ayudando a la gente. Su legado está ayudando a la gente. A mí. Dediqué 2 años de mi vida a cuidar de un hombre moribundo. Sacrifiqué mi carrera, mi vida social, mi futuro. Me gané cada dólar que David me dejó. Me gané. Interesante elección de palabras. Estoy seguro de que así fue, dije con calma. No me trates con condescendencia. Sé exactamente lo que piensas. La pobre cazafortunas que se casó con el informático enfermo por dinero. Pues adivina que, amaba a David. Y aunque no lo hubiera amado, igual me habría ganado todo lo que me dejó solo por cambiarle las bolsas de suero y limpiar su vómito. La crueldad me dejó sin aliento. David había enfrentado el cáncer con más dignidad de la que la mayoría muestra ante un simple resfriado. Nunca se quejó, nunca se victimizó, nunca dejó de trabajar para ayudar a otras familias, incluso cuando su propio cuerpo se apagaba. Estoy seguro de que David agradeció tus cuidados, dije. Lo hizo. Por eso me dejó todo. Por eso escribió ese testamento. Por eso se aseguró de que su padre no recibiera ni un solo dólar. Mentía. David jamás me habría excluido por completo. Pero más importante aún, acababa de confirmar detalles sobre el testamento que yo no había preguntado. Será mejor que te deje, dije finalmente. Seguro tienes mucho de qué ocuparte. Sí, incluyendo una casa muy cara que mantener y una fundación que debo dirigir correctamente. Por primera vez en años, ese dinero irá realmente a personas que lo merecen. Personas que lo merecen. La fundación siempre había ayudado a familias afectadas por el cáncer. Pero la definición de merecer de Victoria seguramente era distinta a la de David. Cuídate, Victoria. Lo haré. Y, James, esta es tu última advertencia. Aléjate del negocio de David. Aléjate de la fundación. Aléjate de mí. No tienes posición legal, ni derecho a nada,
ni autorización para interferir con los últimos deseos de David. Colgó. Me recliné en la silla y repasé lo que había aprendido. Victoria estaba a la defensiva con el testamento. Había accedido de inmediato a las cuentas de la fundación. Estaba reestructurando los gastos. Tenía un novio desarrollador de software ayudándola a optimizar las operaciones. Y había dicho algo muy interesante: David escribió el testamento. No lo hizo redactar ni lo firmó. Dijo lo escribió. Los testamentos manuscritos son legales en Carolina del Norte, pero también mucho más fáciles de falsificar. Abrí mi portátil y comencé a examinar la fotografía con mayor detalle. Los metadatos me indicaban exactamente cuándo y dónde había sido tomada, pero el documento en sí estaba a punto de contarme mucho más. Fue entonces cuando noté la discrepancia. Los metadatos eran imposibles. Me quedé mirando la pantalla, ejecutando el análisis por tercera vez. Según los datos de la imagen, Victoria había fotografiado el testamento a las 2:47 de la tarde del 15 de octubre. Pero según las coordenadas GPS incrustadas en el archivo, estaba en una tienda Office Max cuando lo tomó. Office Max. No en la casa de David, no en una oficina de abogados. En una papelería. El mismo día del funeral de David. Llamé a mi antigua compañera del FBI, la agente Sarah Williams. Se había trasladado a la División de Crímenes Financieros tras la reestructuración de nuestra unidad, pero aún tenía acceso al laboratorio de análisis documental en Quantico. James Michey. Vaya, pensé que te habías perdido en el paraíso del retiro. Necesito un favor, Sarah. ¿Personal o profesional? Ambos. Mi hijo murió la semana pasada. Su viuda presentó un testamento que no me cuadra. La línea quedó en silencio. Sarah sabía sobre el cáncer de David. Me había enviado flores cuando pedí licencia familiar durante sus últimos meses. ¿Qué tipo de no cuadra? Preguntó al fin. Necesito un análisis de tinta y de escritura. Algo no encaja. Sabes que no puedo hacer pruebas no oficiales en documentos familiares. Esto implica una fundación de $2.300.000 destinada a familias con cáncer. Si tengo razón, alguien está robando a personas que no pueden pagar abogados. Hubo otra pausa. Sarah también tenía hijos. Envíame la imagen. Solo una revisión preliminar y extraoficial. Si encuentro algo, veremos cómo proceder oficialmente. Transmití la fotografía del testamento por los canales cifrados que habíamos usado durante décadas. Mientras esperaba, comencé a revisar los registros financieros de Blue Bridge Technologies. Como padre y contacto de emergencia de David, todavía tenía acceso a ciertos sistemas del negocio. Y lo que encontré me heló la sangre. Durante los últimos 18 meses, había habido 24 transferencias irregulares desde las cuentas de la empresa. Cada una por exactamente $7.495. Cada una registrada como honorarios de consultoría o pagos por contrato. Cada una autorizada por Victoria Bennett Michey, utilizando su poder notarial. $7.495, justo por debajo del umbral de 7.500 que activa el reporte automático federal de transacciones en efectivo. Alguien sabía exactamente cómo robar dinero sin levantar sospechas. Mi teléfono vibró. Era Sarah. James, necesitas ver esto, dijo. El análisis de tinta muestra compuestos poliméricos modernos, consistentes con fabricación del año 2024. El documento que fotografiaste fue escrito en los últimos 30 días. El testamento está fechado hace 6 meses. Entonces alguien miente. Pero hay más. El análisis de la escritura muestra inconsistencias en la presión, típicas de una falsificación. Alguien copió el estilo de escritura de otra persona. Lo hizo bien, pero no a la perfección. Falsificación. Lo había sospechado, pero escucharlo confirmado fue como recibir un golpe en el estómago. ¿Qué tan segura estás? Pregunté. 93%. Suficiente para un tribunal federal, si puedes probar la cadena de custodia.
Cadena de custodia. La base de cada caso penal que había construido en mi carrera. Sara, necesito que corras una verificación más. Análisis de transacciones financieras en busca de patrones sospechosos. Te envío los números de cuenta ahora. Jesús, James, ¿qué tan profundo llega esto? Estoy a punto de averiguarlo. Después de colgar, conduje hacia el centro de Charlotte y aparqué frente al Hilton, donde Victoria organizaba una gala benéfica. Según las redes sociales, estaba presentando los planes de expansión de la Fundación David Mitchell. Observé desde mi coche mientras posaba para los fotógrafos con un bolso Hermès Birkin de $15.000 y un reloj Cartier Santos de $8.500, ambas compras recientes según sus publicaciones en Instagram. Accesorios caros para una viuda en duelo, pagados con el presupuesto del difunto esposo. Mi teléfono volvió a sonar. Era Sara otra vez. El análisis de patrones es demoledor, dijo. 24 transacciones en 18 meses, todas justo por debajo del umbral federal. Monto total robado, $180.000. Esto es malversación de manual. James, $180.000 robados a familias que luchan contra el cáncer. ¿Hay más?, continuó. Los códigos de autorización muestran que las transferencias se hicieron desde 3 direcciones IP distintas. 2 del hospital donde tu hijo fue tratado y una desde una dirección residencial. ¿Puedes rastrear la dirección residencial? Ya lo hice. Está registrada a nombre de Victoria Bennett, apartamento 4B, en el número 847 de Providence Road. 847 Providence Road. Conocía esa dirección. Era un complejo residencial de lujo donde el alquiler empezaba en $4.000 al mes. Sara, necesito preguntarte algo de manera extraoficial. Dispara. Si alguien quisiera liquidar una fundación por completo, ¿cómo podría hacerlo legalmente? Depende de la estructura. Si es una fundación privada con un solo miembro en la junta, podría votar su disolución y transferir los activos a otra organización benéfica calificada, o incluso a sí mismo si prepara los documentos adecuadamente. ¿Cuánto tardaría ese proceso si tuviera toda la documentación en regla? Tal vez 2 semanas. 2 semanas. Victoria ya llevaba 3 días reestructurando los gastos. Tomé mi decisión allí mismo, en ese estacionamiento, mientras observaba a la viuda de mi hijo celebrar su herencia vestida con dinero robado. Era hora de mostrarle cómo se veían 30 años de entrenamiento federal en acción. Pasé la semana siguiente construyendo un expediente que haría llorar de alegría a cualquier fiscal federal. Cada transacción que Victoria había realizado dejaba huellas digitales. Cada mentira que había dicho generaba inconsistencias de datos. Cada robo que había cometido producía un rastro electrónico que apuntaba directamente a sus dedos perfectamente manicurados. La mujer que me había llamado conserje informático arruinado no tenía idea de que estaba robando a alguien que había ayudado a diseñar los sistemas que ahora rastreaban sus crímenes. Primero, rastreé las direcciones IP. Las transacciones desde el hospital eran fáciles de explicar. Victoria tenía acceso legítimo a las cuentas de la fundación mientras gestionaba el tratamiento de David. Pero la tercera dirección, la de 847 Providence Road, contaba otra historia. Victoria había estado accediendo a los fondos de la fundación desde su apartamento personal durante 8 meses, mucho antes de la muerte de David, mucho antes de tener cualquier autoridad legal sobre ese dinero. Cruzando datos, comparé esos momentos de acceso con sus publicaciones en redes sociales. El 15 de marzo transfirió $7.400 a las 11:23 de la noche, mientras subía historias de Instagram desde un lujoso spa en Asheville. El 8 de junio movió otros $7.495 mientras fotografiaba la cena en un restaurante de $200 por persona. Cada robo documentado en tiempo real por su propia adicción a las redes sociales. Pero las trazas de IP eran solo el principio. Obtuve las grabaciones de las cámaras de seguridad del First National Bank, donde Victoria hacía los depósitos en efectivo de su malversación. La ley de Carolina del Norte exige que los bancos conserven las grabaciones de seguridad durante 18 meses, y mis credenciales federales aún tenían peso entre los directores de seguridad.
Las imágenes eran devastadoras. 24 depósitos por separado, cada uno por exactamente $74.95 en efectivo. El rostro de Victoria era perfectamente visible en cada fotograma. Incluso había firmado las fichas de depósito con su propio nombre. La mujer era increíblemente arrogante o increíblemente estúpida. Probablemente ambas cosas. Después, analicé los patrones de gasto de la fundación. David había sido meticuloso con la documentación. Cada dólar gastado requería recibos, contratos de proveedores y verificación de beneficiarios. La fundación había ayudado a 847 familias a lo largo de 3 años, cubriendo facturas médicas, asistencia para el alquiler y servicios de consejería. Pero las operaciones optimizadas de Victoria mostraban un patrón distinto. En las 3 semanas desde la muerte de David, había aprobado pagos a varios proveedores nuevos, empresas con nombres genéricos como Consulting Solutions LLC y Administrative Services Group. Rastreé estas compañías en la base de datos de registros mercantiles de Carolina del Norte. Cada una había sido constituida dentro de los 60 días previos. Cada una listaba al mismo agente registrado, Derek Morrison, el novio desarrollador de software de Victoria. Derek no solo se mudaba a la casa de David. Estaba ayudando a Victoria a saquear de forma sistemática la fundación de David. Llamé al consejo directivo de Blue Bridge Technologies y compartí mis hallazgos. 3 ejecutivos retirados, mentores de David, se horrorizaron al enterarse de la malversación. De inmediato congelaron el acceso de Victoria a las cuentas de la empresa y anunciaron una auditoría de emergencia. La respuesta de Victoria fue rápida y desesperada. Me llamó a las 6:47 de la mañana del día siguiente, gritando sobre acoso y sabotaje. Pero, entre las groserías y las amenazas, reveló algo interesante. No tienes idea con quién te estás metiendo, viejo. Derek y yo hemos estado planeando esta transición desde hace meses. Somos empresarios legítimos tratando de hacer que la fundación sea más eficiente. ¿Planificando durante meses mientras David agonizaba? La auditoría demostrará que todo es legal, prosiguió. Cada transacción, cada gasto, cada pago está documentado y justificado. No lo dudo, respondí. Y cuando esto termine, te demandaré por difamación. Derek tiene conexiones en el mundo legal. Vamos a destruir lo que queda de tu patética reputación. Derek tenía conexiones. Interesante. Victoria, solo quiero que la fundación de David ayude a las familias necesitadas. Las ayudará. A las familias correctas. Familias que de verdad merezcan asistencia, no aprovechados buscando limosnas. Las familias correctas. Victoria planeaba cambiar por completo la misión de la fundación. Tras colgar, seguí construyendo mi expediente probatorio, registros bancarios, vídeos de seguridad, trazas de IP, publicaciones en redes sociales, documentos de registro de empresas y análisis de metadatos. Para el final de la semana, tenía 847 páginas de documentación que probaban malversación sistemática y conspiración para cometer fraude. Pero me faltaba una pieza más, algo que hiciera el caso absolutamente infalible. Conduje hasta la casa de David, la casa de Victoria ahora, y aparqué al otro lado de la calle. A las 3:15 de la tarde, un BMW blanco entró en la entrada. Derek Morrison bajó del auto cargando un maletín para portátil y lo que parecían ser documentos financieros. Lo fotografié entrando a la casa con un teleobjetivo. A las 4:22 de la tarde, Derek y Victoria salieron juntos, caminaron hasta el coche de Derek discutiendo con intensidad. Victoria llevaba los mismos documentos que Derek había traído. Condujeron hasta el PNC Bank en South Boulevard. Los seguí a una distancia prudente y vi a Derek quedarse en el auto mientras Victoria entraba. Salió 23 minutos después, con las manos vacías. Esa noche revisé la actividad de las cuentas de la fundación. Otro cargo de $74.95 había sido transferido a Administrative Services Group a las 4:45 de la tarde. La sincronía era perfecta. Victoria se reunió con Derek, revisó documentos,
fue al banco e inmediatamente autorizó otro pago fraudulento. Los tenía, sin margen de duda. Pero Victoria estaba a punto de cometer un error aún mayor. Según sus publicaciones en redes, planeaba algo especial para el primer mes del fallecimiento de David. Una gala benéfica, una celebración pública del nuevo rumbo de la Fundación David Mitchell, 200 personas invitadas, cobertura de medios locales, un discurso principal de la viuda doliente sobre cómo continuaría el legado de su difunto esposo. Victoria pensaba plantarse frente a la comunidad empresarial de Charlotte y mentir sobre sus robos a familias con cáncer, con testigos y cámaras, mientras yo estaría en la audiencia con 847 páginas de pruebas demostrando que cada palabra era fraude. La mujer acababa de volver esto personal, y yo estaba a punto de volverlo federal. Victoria apareció en mi edificio a las 11:30 de la noche de un martes, golpeando mi puerta como si quisiera derribarla. Abrí y la encontré en el pasillo, ropa de diseñador arrugada, maquillaje corrido, las manos temblándole de rabia o de cocaína, posiblemente de ambas cosas. Hijo de... Buenas noches, Victoria. Ni se te ocurra actuar con calma. ¿Sabes lo que hiciste? Me hice a un lado y le indiqué que pasara. Mejor tener esta conversación en privado que dejar que los vecinos escucharan sus confesiones de delitos financieros en el pasillo. La auditoría, dijo, paseándose por mi pequeña sala como un animal enjaulado. Llamaste al consejo y los convenciste de congelar las cuentas. Compartí algunas preocupaciones sobre transacciones irregulares. ¿Irregulares? Cada transacción fue legal. Cada pago autorizado. Cada gasto documentado. Estoy seguro de que tienes documentación. Y tanto que sí. Sacó su teléfono y empezó a desplazarse por archivos. Derek y yo hemos construido relaciones comerciales legítimas. Administrative Services Group presta servicios reales de consultoría. Consulting Solutions LLC gestiona funciones administrativas reales. Servicios reales de empresas que solo existían en papel. ¿Qué tipo de consultoría? Optimización financiera, mejora de procesos, planificación estratégica, cosas que un viejo conserje informático no entendería. Ahí estaba otra vez, conserje informático. Caminé hasta mi escritorio y tomé un documento impreso, el registro de direcciones IP que mostraba el apartamento de Victoria como origen de 24 transacciones fraudulentas. Victoria, tenemos que hablar de 1992.168.1.105. Su rostro palideció. No sé qué significa eso. Es una dirección IP. Tu dirección IP. La huella digital que dejabas cada vez que accedías a las cuentas de la fundación desde tu apartamento en el 847 de Providence Road. Le tendí la impresión. La miró como si estuviera escrita en jeroglíficos. Esto es falso. Proviene de tu proveedor de Internet. Cada transacción en línea deja un rastro digital. Cada inicio de sesión se registra. Cada acceso queda anotado. No puedes probar nada. Volví al escritorio y levanté otro documento, fotogramas de las cámaras de seguridad del banco mostrando a Victoria haciendo depósitos en efectivo. 15 de marzo, 11:47 de la mañana. First National Bank. Depositaste $7,495 en efectivo. Ahora le temblaban aún más las manos. Eso fue un asunto legítimo de la fundación. 8 de junio, 2:23 de la tarde. Mismo banco, la misma cantidad. ¿Quieres ver las otras 22 fotos? Victoria se dejó caer en la silla de mi escritorio, mirando las pruebas como si fueran una sentencia de muerte. No lo entiendes. Derek y yo estábamos intentando salvar la fundación. David era demasiado generoso, demasiado confiado. Les daba dinero a personas que no lo merecían. ¿Familias que lidian con el cáncer no lo merecían? Algunas mentían. Algunas exageraban. Algunas podían costear el tratamiento si hubieran tomado mejores decisiones de vida. ¿Mejores decisiones de vida, como elegir no tener cáncer? Así que decidiste redirigir los fondos. Decidimos ser más selectivos, más estratégicos.
Derek sabe cómo dirigir un negocio de forma eficiente. Robando dinero y creando empresas falsas. Optimizando operaciones y eliminando desperdicios. La mujer se había convencido de que la malversación era optimización empresarial. Victoria, tienes 48 horas para confesar. ¿Confesar qué? Malversación, fraude, conspiración, evasión fiscal, lavado de dinero. ¿Sigo? No puedes probar nada de eso. Tomé el expediente completo, 847 páginas de registros bancarios, vídeos de seguridad, trazas de IP, registros mercantiles y análisis de metadatos. Puedo probarlo todo. Por primera vez desde el funeral de David, Victoria pareció sentir auténtico miedo. ¿Qué quieres? Quiero que el dinero de la fundación sea devuelto. Quiero que las empresas fantasma de Derek se disuelvan. Quiero que renuncies al consejo. ¿Y si no? Entonces esto se vuelve un caso federal, y las conexiones de Derek en el mundo legal no importarán cuando agentes del FBI les pongan las esposas a ambos. Victoria se puso de pie, alisándose el vestido arrugado con manos temblorosas. No tienes idea de con quién te estás metiendo, viejo. Tú tampoco. Ella tomó su decisión esa noche, a las 11:47. Victoria lanzó su campaña mediática a la mañana siguiente. Para las 8 en punto, había publicado un vídeo lacrimoso en Facebook explicando cómo su suegro celoso la acosaba en pleno duelo. Para las 10, estaba dando una entrevista a WTV sobre maltrato a personas mayores y disfunción familiar. Al mediodía, ya había abierto una página de GoFundMe para cubrir los honorarios legales que protegerían a una viuda en duelo del acoso. La puesta en escena era magistral, pañuelos de diseñador para las lágrimas, iluminación profesional para el vídeo, palabras cuidadosamente elegidas que me retrataban como un anciano inestable incapaz de aceptar la muerte de su hijo. James Michey ha estado llamando a mi banco, a mis socios, a mis vecinos, le dijo a la presentadora matutina. Está convencido de que soy una criminal porque no puede aceptar que David me eligió a mí sobre él. Me eligió a mí sobre él. La narrativa era simple y eficaz. Padre amargado contra esposa devota, vieja guardia contra nuevo amor, familia tradicional contra relación moderna. La sección de comentarios era brutal. Esta pobre mujer perdió a su esposo y ahora tiene que lidiar con esto. Típico boomer que no soporta a una mujer joven y fuerte. El suegro suena celoso y controlador. Debería conseguir una orden de restricción. Victoria había hecho la tarea. Sabía que la opinión pública se pondría del lado de una joven viuda frente a un hombre mayor. Sabía que el edadismo era socialmente aceptable de maneras en que otros prejuicios no lo eran. Sabía que la gente asumiría que el viejo era el problema. Lo que Victoria no sabía era que su blitz mediático estaba creando nuevas pruebas. Cada entrevista que daba, cada declaración, cada detalle que compartía estaba siendo documentado y analizado. Cuando alguien miente en público, casi siempre contradice sus declaraciones privadas. Victoria no fue la excepción. En su vídeo de Facebook, afirmó que David había estado planeando durante meses dejarle todo. Pero en su entrevista con WTV, dijo que el testamento había sido una completa sorpresa que descubrió solo después de su muerte. En la descripción de su página de GoFundMe escribió que el padre de David nunca había estado involucrado en la fundación. Pero en su entrevista con Channel 9 admitió que él había hecho preguntas detalladas sobre la gestión financiera. En su llamada a un programa de radio matutino dijo que Derek era solo un amigo que le brindaba apoyo emocional. Pero en sus historias de Instagram de ese mismo día se veía a Derek cargando cajas hacia el dormitorio de David. Cada mentira creaba nuevas inconsistencias. Cada inconsistencia aportaba nuevas pruebas de engaño. Y lo mejor, la campaña mediática de Victoria había atraído la atención de periodistas de investigación. El segmento de defensa del consumidor de Channel 9 decidió profundizar en las finanzas de la Fundación David Michey. Lo que descubrieron fue revelador. Los registros fiscales públicos mostraban que la fundación había recibido más de $2 millones en donaciones desde la muerte de David.
Patrocinadores corporativos, donantes privados y eventos benéficos habían inyectado dinero a la organización después de que la historia de David se hiciera viral durante sus últimos meses de vida. Pero esos mismos registros mostraban patrones inusuales en los gastos recientes. Pagos considerables a empresas sin aparente conexión con la lucha contra el cáncer. Costos administrativos desproporcionados para la misión de la fundación. Los reporteros empezaron a hacer preguntas. ¿Quién era Administrative Services Group? ¿Qué servicios ofrecía realmente Consulting Solutions LLC? ¿Por qué los patrones de gasto de la fundación habían cambiado tan drásticamente tras la muerte de David? La respuesta de Victoria fue predecible. Acusó a los medios de acoso. Afirmó que la investigación era producto de mi manipulación hacia los periodistas. Exigió privacidad en su tiempo de duelo. Pero el daño ya estaba hecho. Los registros públicos existen por una razón. Las fundaciones están obligadas a ser transparentes. Las irregularidades financieras no desaparecen solo porque alguien grite acoso. El jueves por la noche sonó mi teléfono. Era el detective Mike Davis, del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, Unidad de Delitos Financieros. Señor Mitchell, necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Sobre algunos hallazgos interesantes en los registros financieros de cierta fundación. Parece que alguien ha estado realizando transferencias no autorizadas usando códigos de aprobación falsificados. Ya veo. El asunto es que estas transferencias coinciden con un patrón que hemos estado rastreando en varias organizaciones sin fines de lucro. Mismas cantidades, mismo calendario, mismo método. Creemos que alguien lleva tiempo ejecutando una operación sistemática de malversación. Una operación sistemática. Victoria y Derek no solo estaban robando de la fundación de David. Estaban robando de múltiples organizaciones benéficas. ¿Qué necesitan de mí? Pregunté. Todo lo que tenga. Documentos, análisis, pruebas. Estamos armando un caso federal y su experiencia lo convierte en un testigo ideal. Caso federal. Las palabras mágicas que transforman un fraude local en una sentencia de prisión seria. Detective, tengo 847 páginas de documentación listas para revisión. Perfecto. ¿Podrá venir mañana por la mañana? Sí. Traiga copias. Presiento que esto irá a juicio. La campaña mediática de Victoria había resultado un desastre monumental. En lugar de desacreditarme, atrajo la atención de las autoridades hacia sus propios delitos. La gala era la noche siguiente. Era hora de la jugada final. Pasé la mañana del viernes en la estación de policía, entregando las 847 páginas de pruebas al detective Davis y a una fiscal federal que había conducido desde la oficina del FBI en Charlotte. El caso era más grande de lo que imaginaba. Victoria y Derek habían estado operando en 6 organizaciones benéficas distintas de las Carolinas. Fundaciones de cáncer infantil, grupos de apoyo a veteranos, refugios para víctimas de violencia doméstica. Habían robado más de $400,000 de familias que menos podían permitírselo. Su metodología era sofisticada. Derek identificaba fundaciones con poca supervisión financiera y estructuras administrativas unipersonales. Victoria se ganaba la confianza de los fundadores, usualmente hombres mayores lidiando con tragedias familiares. Ofrecía apoyo emocional y poco a poco obtenía acceso a los sistemas financieros. Una vez dentro, creaban empresas fantasma para recibir pagos fraudulentos. Siempre por debajo de los umbrales federales de reporte. Siempre con nombres que sonaban legítimos. Siempre con Derek como agente registrado. Habían perfeccionado el sistema durante 2 años antes de que David enfermara. La fundación de su hijo iba a ser su golpe maestro, explicó la fiscal. 2.300.000 en activos, más donaciones constantes que podrían haber financiado su operación durante años. Podría haber, en pasado, respondí. ¿Qué sucede ahora? Ejecutaremos órdenes de registro esta noche, después de la gala. Varias ubicaciones, varias agencias. Será una redada coordinada.
¿Por qué esperar hasta después de la gala? El detective Davis sonrió. Porque su nuera planea anunciar la expansión de la fundación esta noche. Se pondrá frente a 200 testigos y reclamará el mérito de hacer crecer el legado de David mientras lo roba. Mientras lo roba. Y tendremos todo grabado en vídeo. La ironía era perfecta. El momento de triunfo de Victoria se convertiría en su caída. Esa tarde revisé por última vez los archivos personales de David. En el cajón de su escritorio encontré algo que me rompió el corazón y al mismo tiempo completó el caso. Una libreta, escrita con su puño y letra, documentando la actividad financiera sospechosa que había notado en sus últimos meses. 15 de marzo, V accedió a la cuenta de la fundación desde casa. Le pregunté. Dice que revisaba saldos para la declaración de impuestos. 22 de abril, otro gran depósito en efectivo a su cuenta personal. Dice que proviene de un trabajo de marketing freelance, pero no puede nombrar al cliente. 18 de mayo, Derek hace preguntas detalladas sobre la gestión de la fundación. Quiere saber sobre la estructura de la junta, los requisitos de auditoría y los procedimientos de disolución. 8 de junio, encontré facturas de empresas que no reconozco. Administrative Services Group cobró $7,495 por consultoría en planificación estratégica. Nadie me habló de ninguna planificación estratégica. 15 de julio, V se molesta porque le hago demasiadas preguntas sobre las finanzas. Dice que no confío en ella. Tal vez tenga razón. David lo había sabido. En sus últimos meses, mientras luchaba contra el cáncer y se preparaba para morir, mi hijo había estado intentando proteger su fundación de la mujer que dormía a su lado. La última entrada estaba fechada el 3 de agosto, 4 días antes de su muerte. ¿Papá sabe de investigaciones financieras? ¿Debería contarle sobre V? No quiero cargarlo mientras me estoy muriendo. Tal vez pueda manejarlo solo. Tal vez, cuando ya no esté, él lo descubrirá. David me había estado protegiendo, mientras yo trataba de protegerlo a él. Fotografié cada página de esa libreta. Era prueba de la traición de Victoria, pero también testimonio del carácter de mi hijo. Incluso muriendo, pensaba en otras familias, intentando preservar recursos para quienes enfrentaban la misma batalla que él estaba perdiendo. La gala estaba programada para comenzar en 3 horas. Victoria subiría al escenario a las 8 en punto. Según el programa, anunciaría el nuevo rumbo de la fundación, presentaría a Derek como su socio estratégico y revelaría los planes de expansión hacia el sureste del país. 200 invitados aplaudirían su visión. Los medios locales documentarían su liderazgo. Los empresarios la felicitarían por su innovación. Y los agentes federales observarían desde el fondo del salón, esperando a que terminara de confesar su conspiración y fraude antes de avanzar con las esposas. Me vestí con cuidado para la ocasión, traje azul marino, camisa blanca, los gemelos de David. Quería lucir respetable cuando testificara sobre el carácter de mi hijo y la verdadera misión de su fundación. A las 6 en punto, recibí un mensaje del detective Davis. Unidades en posición. Órdenes firmadas. Listos cuando usted lo esté. Conduje hasta el Charlotte Country Club, donde Victoria había alquilado el salón por $15,000 que la fundación no podía permitirse. Estacionamiento con ballet que costaba más por hora de lo que muchas familias gastaban en comida. Barra libre con licores premium que David jamás habría aprobado. Todo pagado con dinero robado a pacientes con cáncer. Al entrar al salón, vi a Victoria cerca de la entrada, recibiendo a los invitados con un vestido de diseñador de $3,000 y los mismos accesorios de lujo comprados con fondos malversados. Me vio y sonrió. No una sonrisa cálida, sino la de un depredador. Creía haber ganado. La gala estaba por comenzar. El gran salón del Charlotte Country Club vibraba de conversaciones mientras la élite de la ciudad se reunía para celebrar el brillante futuro de la Fundación David Mitchell. 200 invitados con trajes de gala, cámaras de noticieros ubicadas estratégicamente y una pantalla proyectando fotografías de David durante sus últimos meses, cuando aún luchaba por ayudar a otras familias mientras libraba su propia batalla.
Victoria se situó en el podio, radiante en su vestido de diseñador, la imagen perfecta de una viuda doliente que había transformado la tragedia en propósito. Damas y caballeros, gracias por acompañarnos esta noche para celebrar el legado de mi difunto esposo. Los aplausos llenaron la sala. Yo me senté al fondo, observando a los agentes federales apostados cerca de las salidas, invisibles para todos excepto para mí. David Michei creía que ninguna familia debía enfrentar el cáncer sola, continuó Victoria. Creía que, con los recursos y la gestión estratégica adecuados, podríamos eliminar la devastación financiera que suele acompañar una crisis médica. Más aplausos. Era buena en esto, segura, articulada, emocionalmente convincente. Si no supiera que era una ladrona, quizás yo también la habría creído. Esta noche me enorgullece anunciar que la Fundación David Michei ha recaudado más de $500,000 en nuevas donaciones desde el fallecimiento de David. Dinero que ayudará a las familias merecedoras a superar sus horas más oscuras. Merecedoras. Ahí estaba otra vez esa palabra. Pero, más importante aún, prosiguió, estamos anunciando una evolución fundamental en nuestra forma de operar. Bajo el nuevo liderazgo estratégico de Derek Morrison y Administrative Services Group, estamos implementando protocolos de eficiencia que maximizarán cada dólar donado. Señaló a Derek, que estaba de pie al frente con un smoking perfectamente entallado, sonriendo como si fuera el dueño del lugar. Derek aporta 20 años de experiencia en desarrollo de software y una probada trayectoria en optimización financiera. Juntos hemos identificado numerosas áreas en las que la Fundación, francamente, era demasiado generosa con casos no verificados. Casos no verificados como las facturas médicas de familias que se mueren de cáncer, continuó Victoria. De ahora en adelante, cada gasto exigirá documentación integral, verificación independiente y supervisión estratégica. Nada de decisiones emocionales. Nada de despilfarrar en familias que no hayan agotado primero sus propios recursos. El público se lo tragaba entero. Eficiencia empresarial aplicada al trabajo benéfico. Rendición de cuentas y supervisión. Palabras de moda que sonaban responsables y modernas. Lo que en realidad escuchaban era a Victoria explicar cómo planeaba negar ayuda a familias en crisis mientras robaba sus donaciones. Solo en los últimos 6 meses, hemos identificado más de $180,000 en gastos cuestionables que jamás habrían pasado nuestros nuevos protocolos de verificación. $180,000, la cantidad exacta que había malversado. Victoria estaba de pie ante 200 testigos confesando sus crímenes mientras afirmaba que eran mejoras. Estos fondos han sido redirigidos a servicios de consultoría legítimos, supervisión administrativa e iniciativas de planificación estratégica que garantizarán la sostenibilidad a largo plazo de la Fundación. Redirigidos a las empresas fantasma de Derek. Me puse de pie. El movimiento captó la atención de Victoria. Su sonrisa confiada titubeó por un instante cuando me vio. «Damas y caballeros», dije, con la voz proyectándose clara por el salón en silencio. «Mi nombre es James Michei. David era mi hijo». Un murmullo recorrió la sala. Esto no estaba en el programa. La señorita Bennett acaba de confesar la malversación de $180,000 robados a familias que luchan contra el cáncer. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones ahogadas. «Está mintiendo», dijo Victoria al micrófono. «Este hombre me ha estado acosando durante semanas, difundiendo teorías conspirativas porque no puede aceptar que David me eligió a mí por encima de él». «Tengo pruebas», respondí, avanzando hacia el frente. 847 páginas de registros bancarios, vídeos de seguridad, trazas de direcciones IP y documentos de registro mercantil que demuestran un fraude sistemático. «Está delirando», insistió Victoria. «Seguridad, por favor, saquen a este hombre». Pero Seguridad no se movió. Estaban demasiado ocupados mirando al detective Davis y a la agente Williams, que acababan de dar un paso al frente con las placas visibles. «Señorita Bennett», dijo el detective Davis. «Necesitamos conversar». El salón estalló en confusión, invitados hablándose unos a otros,
cámaras girando hacia los agentes, el rostro de Victoria perdiendo el color al comprender lo que ocurría. «Esto es acoso», dijo al micrófono. «Soy una viuda en duelo perseguida por un viejo amargado y policías corruptos». «Señora, por favor, aléjese del podio», indicó la agente Williams. «No. Estoy dando un discurso. Esta gente vino a escuchar sobre la fundación de David, no a oír teorías conspirativas de... Tenemos una orden federal de arresto», interrumpió el detective Davis. «Conspiración para cometer fraude, malversación, lavado de dinero y evasión fiscal». Las palabras resonaron por el sistema de sonido del salón. Orden federal. Conspiración. Malversación. Lavado de dinero. El abogado de Victoria, sentado en una mesa delantera, se puso de pie y empezó a dirigirse hacia la salida. «Un hombre listo. No pueden arrestarme», dijo Victoria. «No he hecho nada malo. Cada transacción fue legal. Cada pago fue autorizado. Por empresas que no existen», dije. «Usando códigos de autorización que tú falsificaste». La agente Williams se acercó al podio con las esposas en la mano. «Señora, tiene derecho a permanecer en silencio». «Esto es una locura», gritó Victoria. «Derek, diles algo». Pero Derek ya no estaba. Se había escabullido por la puerta trasera en cuanto aparecieron las placas. Cualquier cosa que diga podrá y será usada en su contra en un tribunal de justicia. La compostura de Victoria por fin se hizo añicos. La viuda elegante desapareció y en su lugar quedó una criminal en pánico que acababa de darse cuenta de que su vida se había terminado. «No tienes idea de lo que has hecho», me gritó. David se iba a morir de todas formas. Ese dinero se habría desperdiciado en familias que igual iban a perder. Nosotros lo estábamos haciendo útil. Haciéndolo útil mediante el robo. Derek y yo construimos algo legítimo. Estábamos ayudando a que la fundación operara con eficiencia. Eliminábamos el desperdicio. Siguió hablando, confesando más delitos con cada frase, mientras los agentes federales le leían sus derechos y las cámaras lo grababan todo. «Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagar un abogado, puedo pagar 10 abogados. No soy un viejo arruinado que nunca logró nada. Soy una empresaria exitosa que intentaba salvar una organización fallida». Las esposas hicieron clic. El salón quedó completamente en silencio salvo por el murmullo suave de las cámaras capturando cada momento. Victoria Bennett Mitchell, la viuda doliente que había heredado millones, estaba en el podio esposada, con un vestido de diseñador, tras confesar múltiples delitos federales frente a 200 testigos y a cámaras de televisión en vivo. La inversión de papeles estaba completa. «Damas y caballeros», dije, tomando el micrófono mientras los agentes se llevaban a Victoria, la Fundación David Mitchell seguirá ayudando a las familias que luchan contra el cáncer con verdadera supervisión, gastos legítimos y tolerancia cero para cualquiera que pretenda robar a familias en crisis. Los aplausos comenzaron tímidos y se transformaron en una ovación de pie. A través de las ventanas del salón vi cómo arrestaban a Derek en el estacionamiento. Aparentemente, los agentes federales vigilaban ambas salidas. Cuando la gente empezó a dispersarse, negando con la cabeza y comentando lo que acababan de presenciar, el detective Davis se me acercó. «Vaya forma de pasar la noche. Vaya forma de honrar la memoria de mi hijo», respondí. La fundación sería reestructurada con supervisión profesional y un consejo directivo legítimo. Cada dólar robado sería devuelto. Cada familia a la que Victoria negó ayuda sería contactada. «¿Y usted?», preguntó. Miré alrededor del salón, donde las fotos de David aún decoraban las paredes. Mi hijo sonriendo desde camas de hospital mientras ideaba modos de ayudar a otras familias, luchando contra el cáncer con dignidad mientras intentaba proteger recursos para quienes enfrentaban la misma batalla. Me aseguraré de que su verdadero legado continúe. Afuera, llegaban unidades móviles de noticias. La campaña mediática de Victoria había funcionado a la perfección, solo que no como ella planeó. 6 meses después,
estaba sentado en el mismo tribunal federal donde Victoria Bennett Michie aceptó un acuerdo de culpabilidad. 18 meses en prisión federal, restitución completa de $412.000 robados a 6 organizaciones benéficas distintas y prohibición permanente de integrar juntas directivas de organizaciones sin fines de lucro. Derek Morrison recibió 2 años por conspiración y lavado de dinero. Sus habilidades de desarrollo de software resultaron poco útiles cuando los agentes federales analizaron sus delitos digitales. La Fundación David Michie se reestructuró con un consejo profesional, supervisión financiera independiente y requisitos de reporte transparentes. No solo recuperamos cada dólar robado, las donaciones aumentaron cuando la historia se volvió nacional. Al parecer, la gente valora a los líderes que procesan a los ladrones en lugar de tolerarlos. El bolso y el reloj de diseñador de Victoria se vendieron en una subasta federal. El dinero fue para familias con cáncer. La ironía era perfecta. Me mudé de nuevo a la casa de David. El novio de Victoria abandonó el contrato de arrendamiento de su carísimo apartamento, y la administradora del edificio estuvo encantada de alquilar a alguien que sí pagaba puntualmente. Las nuevas oficinas de la fundación estaban donde antes había estado el dormitorio de David. Cada mañana revisaba solicitudes de familias que enfrentan el cáncer, aprobando gastos médicos legítimos y ayuda para el alquiler. Verdadera supervisión, verdadera rendición de cuentas, ayuda real para quienes la necesitan. Los más discretos. Al final, habíamos construido sistemas de los que los ladrones no podían escapar. Pero, más importante aún, habíamos construido algo más. Una fundación que de verdad honraba la memoria de David en lugar de explotarla. Recursos que llegaban a las familias en lugar de financiar accesorios de diseñador. Esperanza para quienes libraban la misma batalla que David enfrentó con tanta dignidad. La semana pasada recibí una carta de una madre en Asheville cuyo hijo estaba en tratamiento por leucemia. La fundación había cubierto 3 meses de alquiler mientras su familia se centraba en la atención médica y no en los avisos de desalojo. Tu hijo salvó a mi hijo, escribió. Gracias por asegurarte de que su legado sobreviviera. El legado de David había sobrevivido. No porque una ladrona hubiera heredado su dinero, sino porque alguien que lo amaba luchó por protegerlo. Mi teléfono vibró con un mensaje de la agente Williams. James, tengo otro caso que podría usar tu experiencia. Fraude financiero en una organización de veteranos. ¿Te interesa? Sonreí y respondí con una sola palabra. Absolutamente. 30 años de entrenamiento federal nunca se jubilan del todo. Solo encuentran nuevas maneras de servir a la justicia. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Nos vemos hasta la próxima.